¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este canal de reacciones, ReaccionoTube. Y bueno amigos, el día de hoy voy a reaccionar a la historia real de Bathsheba Sherman del Conjuro. El canal es de Archivo Arcano, les dejo el link en la parte de abajo por si quieren ir a verlo, suscribirse al canal, yo le voy a dejar un like. Y bueno amigos, pues ya sin más voy a empezar a reaccionar al video y comenzamos. Hola y bienvenidos a mi canal. Esto es Archivo Arcano y hoy os traigo una historia real que he estado investigando mucho porque me pareció muy interesante. Pensaba que iba a encontrar algo muy extraño detrás, pero cuando encontré la verdad me sorprendió aún más. Esta es la historia de Bathsheba Sherman, Bathsheba Tyler, como es su nombre real con el que ella nació. Sherman es su apellido de casada. Es más conocida como la bruja del Conjuro y sin mucho más que explicar, os paso a contar su verdadera historia. Bathsheba parece estar muy lejos de la figura del mal con la que se la ha retratado en la película El Conjuro. Ella realmente nació en 1812, hija de Ephraim Tyler y de Hannah Payne. Ellos a su vez eran familia de un médico conocido por tratar la viruela en Estados Unidos. El padre de Bathsheba llegó a Burryville desde Braintree, Massachusetts, y si vosotros lo buscáis en el mapa podéis encontrar todos los sitios que os voy a nombrar y ya veréis cómo no es tan lejos y cómo entonces la historia toma otro color y se nota que puede ser real. Además, todo esto lo he sacado de diferentes datos de archivos oficiales de estos municipios. Bathsheba se casó feliz, aunque se casó tarde para la época, se casó en su cumpleaños número 32 con un granjero llamado Hudson Sherman. Era el dueño de una granja, la granja Collinstaff, en Harrisville, más conocido como el pueblo de la Casa del Conjuro, ahora conocido así. Bathsheba y Hudson tuvieron 4 hijos. Julia, que nació en 1845 y murió en 1847, Edward Francis, que nació en 1847 y murió en 1848, Herbert, que nació en 1850 y vivió hasta 1903, y George, que nació en 1853 y murió en 1856. Ahora diréis, solo sobrevivió un hijo de Bathsheba, entonces tiene que ser cierto que ella era bruja y que los mataba haciendo un rito a Satanás. Pues no, en esta época era muy normal, tristemente era muy normal, que los niños murieran de enfermedades infantiles o de viruela o de diferentes enfermedades que aquejaban esta época. De los 4 hijos de Bathsheba, Herbert sobrevivió. Puede ser cierto amigos, porque antes ya saben que no había vacunas y muchas veces se confundía una enfermedad con una brujería o algo así, pero puede ser de que pues hayan muerto de muerte natural y no de un rito, algo así. Está interesante la historia. Se casó, tuvo hijos, se sabe que estuvo viviendo en Rhode Island también, no en esa granja, sino en la zona pesquera de Rhode Island. Pero aquí surge la duda de entonces ¿por qué sacaron esa leyenda? Por algo tuvo que existir esa idea, ¿no? Bueno, es una pregunta que me hago yo. ¿Por qué entonces dicen que los mató? No sé, me da esa curiosidad, amigos. Decir también que Burryville, como muchas comunidades de Estados Unidos, tienen un llamado libro negro. En este libro negro se apunta todas aquellas muertes que fueron extrañas y ninguno de los hijos de Bathsheba aparecen en este libro, ni siquiera ella aparece en este libro, su marido no aparece aquí, nadie de su familia aparece como haber sufrido una muerte extraña, ni aparece en este libro por ninguna razón. Se dice también que Bathsheba era una mujer muy atractiva y que esto causó muchas envidias en el pueblo. Hablamos en una época en un pueblo muy pequeño donde la gente se aburría probablemente, como también puede pasar al día de hoy, pero especialmente más en esta época, y hablaban de otras personas. Entonces, antes la televisión era el chisme de estar pasando pues lo que escuchan de voz en voz. Pues tiene lógica, tiene lógica.
Al ella ser una mujer que estaba en una buena posición económica, que había venido de otro sitio, que se había casado con un granjero adinerado, muchas de las personas se dedicaron a hablar mal de ella. Lo que en ese entonces, pues, bueno, no habrá sido mayor problema, pero esto dio pie a que se usara cierta información, se transversara para hacer la película del Conjuro. Hay un suceso que puede ser verdad o no, pero más o menos viene a ser que el bebé de unos vecinos estaba al cuidado de Bathsheba cuando este muere. Supuestamente se dice que se hace un examen forense y que el niño muere por una aguja clavada en el cráneo. Ahora, eso sí se escucha raro, ¿eh? Fíjense que pues es muy raro, ¿no? Una aguja en el cráneo. Puede ser un accidente, pero quién sabe, amigos. Es que está lleno de misterio esta historia. Tanto podría ser falsa como verdadera. Pues yo tengo entendido que antes, obviamente, cuando pues una bruja era bruja, no iba a estar gritándolo a los cuatro vientos, pero también podría ser un accidente acerca de la aguja. Pero bueno, está interesante la historia, ¿eh? Repito, esto no se sabe si es del todo verdad. No se sabe realmente si el bebé en verdad lo estaba cuidando Bathsheba en el momento que murió. No hay documento oficial que diga que este niño murió en la granja de los Sherman en Harrisville. He encontrado mucha información sobre esto. Lo que sí tengo que deciros que todo está en inglés. Para mí no es un problema porque yo sé inglés y me gusta mucho, pero en castellano no he encontrado absolutamente nada. Os voy a dejar las páginas de donde he sacado la información aquí abajo en la descripción. En una de estas páginas he encontrado a una familiar lejana de ella que escribe en un foro y está muy enfadada porque están difamando a su familiar. Dice: si ella hubiese sido una bruja y una asesina de niños, no estaría enterrada junto con su esposo y no hubiese tenido un funeral cristiano, lo que os decía antes. Estoy relacionada con Bathsheba a través de una de mis abuelas y también con Prudence Arnold. Prudence Arnold es otro caso que dio mucho que hablar porque se dijo que Prudence había sido asesinada en la casa del Conjuro y esto no es cierto. Es más, esa niña ni siquiera vivió ahí. La granja Arnold es otra granja y esto se entremezcló todo para poder tener contenido para hacer una película y para que luego esta familia hiciera, esta familia Andrea Perron hiciera 3 libros basados sobre las supuestas experiencias paranormales tan severas que tuvo. Pero bueno, eso se escucha extraño, o sea, para mí se escucha muy extraño toda esta historia. No sé, me gustaría escuchar también las dos partes de la historia. ¿Qué tiene que decir la que escribió los libros? ¿Hay evidencia? ¿No hay evidencia? También, no sé, está muy rara la historia, o sea, puede ser que también haya sido manipulada para hacer una historia, para vender libros, claro que sí, pero me pregunto si la persona que escribió los libros tiene algún tipo de evidencia para corroborar lo que dice. No sé, me intriga esta historia, me intriga mucho. Volviendo a lo que esta mujer dice que Prudence y Bathsheba estaban relacionadas, pero a través del linaje Thayer, Aldrich, Arnold. O sea, que podían ser, no sé, primas terceras. También me gustaría saber dónde está la prueba de que este bebé fue asesinado por ella. No hay documento ni fecha del fallecimiento, lo que os decía antes. Esto fue algo que se dijo, pero del cual yo no he encontrado ningún documento y he entrado en otros foros y mucha gente no ha encontrado un documento. Pero también, yo me pongo a pensar que fue un suceso muy antiguo, tiene muchos años. Y pues los documentos, es que aquí tanto sí como no, o sea, los documentos se pueden perder, no sé, ahí pueden pasar varias cosas. No digo que sea realidad este suceso, pero tampoco digo que sea mentira. Necesito ver, yo porque me interesa este tipo de temas, me gustaría ver qué puede decir o qué dice la persona que escribió los libros o otras personas. Me gustaría
ver lo que dice, si son congruentes con lo que dice, si ellos tienen algunos datos que a lo mejor pues no se digan aquí, no sé, me intriga mucho este relato, amigos. Que dijera que este bebé estaba en su casa, que pusiera fechas y que pusiera el testimonio forense. Decir también que la familia Perron vendió la casa y se lo compró una mujer y su marido. Esta mujer se llama Norma Sutcliffe. Vale, pues esta mujer y su marido lo que querían hacer con esa casa, bueno, lo que hicieron durante muchos años es convertirla en un hogar para niños, o sea, no un orfanato, ellos eran una familia de acogida, por lo que yo he entendido, y las declaraciones que ella da. Norma vivió en esta casa hasta el 2019 cuando tuvo que venderla, y no tuvo que venderla porque hubiera nada paranormal, sino porque la película hizo que un montón de gente fuera a su casa, intentara entrar, hicieran brujería en su patio, en fin, le hicieran imposible vivir en ella. Norma ha demandado a la producción de la película y Norma ha demandado a Andrea Perron por decir exactamente dónde está la casa, por dar la localización, cosa que ella ha pedido expresamente en su día que no se dé para que esto no le pasara. Pero se hace caso omiso y se dice dónde está la casa, entonces empiezan a pasarle todas estas cosas. Norma cuenta... Bueno, otra cosa a su favor de la persona que está diciendo que no pasó nada, pues es que pues la persona que tiene pues esa casa con niños, pues bueno, ahorita no he mencionado que haya pasado algo sobrenatural, es un punto a su favor de los que dicen que en realidad no pasó esa historia. Está interesante. Junto a un ex periodista, Ken Stockwood, la historia de lo que ahí le ha pasado. Vale que Ken Stockwood también es un periodista de lo paranormal y al igual no tendríamos que creerle del todo, pero lo que cuenta no tiene nada de paranormal, sinceramente, y yo, pues por lo que he leído, me cuadra bastante con la realidad, más que con todo este fenómeno de una bruja satánica. Pero entonces, ¿de dónde nace toda esta historia? ¿Tiene que haber alguna razón para que esta familia diga que eso está embrujado y para que se haga algo tan grande, para que vayan los Warren allá y expliquen? También eso, o sea, me intriga que los Warren hayan ido a esa casa, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué ellos, porque también son personas muy conocidas, fueron a esa casa? O sea, yo no entiendo, como dice ella, ¿por qué? O sea, a lo mejor ahorita lo va a decir, obviamente, pero sí me intriga porque exactamente los Warren, que son conocidos, pues fueron, o bueno, hoy son conocidos, fueron a esa casa. Eso sí está raro, ¿eh? Expliquen todo esto. Pues bien, aquí viene la parte buena, y es que Norma cuenta que cuando ella compró la casa, los mismos de la inmobiliaria le dijeron que eso estaba embrujado desde hacía mucho tiempo. Este es un pueblo muy pequeño y ella dijo que en las cafeterías, en los bares y en todos sitios se contaba la historia de esta casa embrujada por esta bruja y por las muertes que habían sucedido ahí. Entonces a Norma, obviamente como a cualquier persona, le entra la curiosidad y decide investigar porque a ella no le pasaba nada raro ahí, más que lo normal que puede pasar en una casa grande y vieja. Digamos que esta casa tiene 10 habitaciones y no sé cuántos baños, o sea que es una casa de madera y puede ser normal que se cierre una puerta por un viento o que haga ruido, porque las casas viejas crujen. Yo he vivido en casas antiguas y sé los ruidos que pueden hacer y eso no denota que haya nada ahí. Entonces, Norma... Sí, en otros casos, fíjense que ha habido cosas paranormales, o sea, reales, o sea, no nada más ruidos, como dice ella, sino han flotado cosas, se han quemado cosas, o sea, cosas fuertes. Pero si son puros ruidos, es muy posible que pues sea una historia inventada, muy posiblemente, pero vamos a seguir, amigos. Empieza a investigar. En el 2005, una amiga de ella le dice que se ponga en contacto con un programa paranormal de Atlantic Paranormal Society, que estaban filmando investigaciones de este estilo y estaban interesados en su casa. Este equipo hacía un reality show llamado Ghost Hunters, que seguramente lo podrán haber visto en Discovery Channel o en canales como estos, porque yo he visto algún capítulo hace años ya, y bueno, es un programa real.
pero no sigue siendo un programa de historias paranormales, entonces pues eso. Durante la temporada 2 de este programa, en el episodio número 7, una de las colaboradoras le cuenta al productor principal de este programa que los Warren habían estado involucrados en toda esta cacería de brujas. A lo que Jason House, no sé si lo digo bien, uno de los investigadores principales, pone los ojos en blanco y dice que los Warren estuvieron aquí. Y dice, lo que digan los Warren se tienen que tomar como un grano de sal. Esta es una expresión americana que significa que de todo el montículo de las cosas que hayan dicho, solo puedes coger la parte más pequeña y eso es la realidad. Al fin los investigadores paranormales deciden acabar de investigar la... Lo que está diciendo es que pues todo lo que digan los Warren pues no es muy cierto, que solo una pequeña parte... Bueno, eso es lo que entendí, amigos. No sé si quiso decir eso, pero bueno. La casa y dicen, y está en la entrevista con Norma, ellos dicen que encuentran poca y nada experiencia paranormal, cosas que se pueden explicar de otra manera o cosas muy leves, y documentan que los únicos actos paranormales han sido documentados por los Perron y por los Warren. Nadie más antes de eso ni después ha dicho que ahí sucediera nada. Está raro, Cabe destacar también, está raro. esto es algo que a mí me sorprendió mucho, que Andrea Perron, que es la que escribió los libros que se llaman House of Darkness, House of Lights, Casa de la Oscuridad, Casa de las Luces, va a visitar a Norma y le hace una oferta para volver a comprar la casa. A ver, si a ti te han pasado cosas tan terroríficas, tan horribles, tan traumáticas que no se las deseas a nadie, y podéis ver las entrevistas de cómo habla de esto, de lo afectada que se la ve, si a ti realmente te pasa algo así, ¿tú querrías comprar otra vez esa casa? O sea, ¿con qué fin irías tú otra vez a vivir ahí? Pues bueno, con el único fin de poder sacar dinero de esto, porque si no, es por lo que otra iba a razón, decir. si a ti te han pasado cosas tan horribles, tú no quieres volver allí, es que no vuelves ni para entrevistar a Norma, porque tendrías terror absoluto de acercarte ahí. Luego de este suceso, luego de que Andrea y Caroline Perron visitaran a Norma, le explicaran que le habían pasado cosas, pero también en lo que yo he leído, no le explican grandes cosas a Norma. En sí le dicen que ellas sintieron como que se movía la cama, escucharon algunos ruidos y una vez pensaron que había volado un frasco de mermelada cuando no había volado, en realidad lo había tirado su padre. Lo que pasa que una de las hermanas, creo que era la más pequeña, no estaba mirando directamente y como ya estaban en un estado de paranoia, pues cualquier cosa que pasaba lo atribuían a algo paranormal. Entonces, una vez ya les visita Andrea Perron y Caroline Perron a Norma, luego viene Lorraine Warren a visitar a Norma. Norma entonces, como es obvio, le pregunta por los Perron, le pregunta por qué solo a ellos le habían pasado todas estas cosas en la casa y a nadie más, porque es que a ella no le pasaba nada. Y entonces Lorraine hizo un comentario que dejó a Norma un poco desestabilizada, dice ella, que le sorprendió mucho. Y el comentario fue que los Perron eran una familia muy disfuncional y probablemente causaron inquietud. Y cuando se fueron se habría detenido todo lo que pasaba ahí. Pero aquí regreso, no sé si vieron el video que yo reaccioné sobre una casa embrujada, que también fue muy documentada, inclusive el Vaticano estuvo involucrado. Si no han visto ese video que reaccioné, les dejo el link en la parte de aquí arriba. Ahí pasó algo similar, pero aquí sí fue más real. En el video anterior que reaccioné, ahí sí se involucró sacerdotes, policía, vieron cosas, o sea, sí vieron cosas sobrenaturales. Bueno, a lo que voy es que después de que creo que se sale también la señora, la abuelita de la niña, salió de ahí, no ocurrieron nada más no ocurrieron cosas sobrenaturales. O sea, también puede ser en este caso, o sea, no digo que sea verdad, obviamente, pero ha ocurrido en otros casos, como el video que reaccioné anteriormente. O sea, puede que cuando se salió una persona, puede ser que dejaron de
haber cosas sobrenaturales. No lo sé, amigos, es que se escucha muy confuso. Vamos a seguir. Entonces, después de este comentario que Lorraine le dice que ahora era diferente lo que se sentía en la casa, que se podía sentir cuánto amor había ahí y que estaba muy contenta del programa de que Norma tenía para el cuidado de niños. Norma entonces le pregunta a Lorraine que qué pruebas tenía de lo que había pasado, porque según ella está todo documentado y tenía pruebas de que esto había pasado y de una sesión de espiritismo, a lo que Lorraine le dice que todas estas pruebas y toda esta investigación, esta parte, la parte que sí que supuestamente tenía pruebas, no fue grabada en cinta, porque ninguna cámara hubiera funcionado en una sesión tan fuerte de espiritismo. Y esto, ¿qué quieren que les diga? Si ya lo otro era dudoso, pues esto entonces lo pone peor aún. Sí, además, prácticamente se está viendo como que es, no sé si mienta o no sé. Pero sí se está viendo como que quisiera mentir acerca de este asunto y decir, bueno, no se hace si hay cámaras o algo, o no sé, pero sí, también se escucha raro. Los Warren afirman que todos los documentos del caso se archivaron mal, por lo cual se perdieron, pero que no fue culpa de ellos, que fue de quien los archivó. Y Lorraine afirma que el nombre de Bathsheba le vino a ella en una visión, de esas que tenía cuando hacía sesiones de espiritismo. Además, hay que decir que en uno de los sucesos que ocurrieron en esa casa mientras los Perron vivieron ahí, los Warren van a hacer una especie de exorcismo. Carolyn Perron se dice que está sentada en una silla. Esto es una declaración que hace el policía que estaba con ellos en la casa. Y mientras él está empezando a hacer la especie de exorcismo, dicen que Caroline sale volando para atrás. Unos dicen que salió volando, otros dicen que fue ella que se asustó y se cayó de la silla de espaldas. En este momento, Ed Warren empuja a el marido de Caroline, a Roger, y sale corriendo sobre ella y empieza a intentar exorcizarla, diciendo que tenía a Bathsheba dentro. En este momento, Roger coge a Ed Warren, le da un puñetazo y echa a todo el mundo de su casa, y así es como acaba esto. O sea, la película dice que hay toda una sesión de exorcismo, que se tiran unos días en su casa, que están ahí, pero todo esto no es verdad. Solo van una vez y tal como llegan, les echan. En ese momento, Lorraine Warren empieza a gritar que Bathsheba no estaba enterrada en el cementerio, sino que estaba enterrada en el sótano de la casa junto con Prudence Arnold, la niña que fue casi degollada, pero que ni siquiera sucedió en esa casa. Bueno, pues supuestamente ella dice que están ahí y por eso hay tanta violencia. Vale, entonces, ¿de dónde saca Lorraine Warren que Bathsheba Sherman era una bruja y estaba enterrada ahí abajo? Entonces, aquí empiezan un poco las especulaciones de mucha gente. Yo he leído varias y a mí la que me ha parecido que cuadraba más era una que tiene que ver con una leyenda urbana de Rhode Island, que es la de Laura Marsh Sherman. Esto es una leyenda que dice que si tú vas a la tumba de Laura Sherman, que no está relacionada con Bathsheba, no son familia aunque tengan el mismo apellido, pero sí que son del mismo sitio. Si tú vas a la tumba de esta chica en la luna llena y das 3 vueltas diciendo su nombre, Laura se aparece y habla contigo. Esta era la leyenda original. Años después, como suele pasar con las leyendas, como la mayoría son mentiras y nunca pasa nada, la gente se inventa cosas para asustar, para darles credibilidad o para entretenerse un rato. Es igual para qué. La cuestión es que años después se dice que hay una chica de unos 16 años, finalizando el cole, que va a la tumba de Laura, hace esto y se enfada porque Laura no aparece a hablar con ella, no pasa nada. Luego coge su coche y pasa por delante de la cafetería donde trabaja una amiga, pero no se detiene. Pero la cosa es que la amiga la ve y sale para llamarla. Al día siguiente se encuentra con su amiga le dice: oye, has pasado por delante de mi cafetería, no te has parado y yo quería hablar contigo. Y una cosa, ¿quién era la mujer que llevabas tú detrás en tu coche? Supuestamente ella no llevaba a nadie, o sea que la leyenda viene a decir que la persona que llevaba atrás en su coche era el fantasma de Laura, que aunque ella no lo podía ver, le estaba acechando.
Vale, como los apellidos son los mismos, lo que podemos deducir es que sabían esta leyenda, pero no sabían del todo bien, ¿no? Son cosas de oída la mayoría, y que lo más cómodo fue relacionarla con Bathsheba Sherman y decir que era una bruja, mezclarlo todo y así hacer dinero de esto, porque hay muchas personas que dicen que los Warren en realidad no... Bueno, lo que estoy entendiendo es que había una leyenda más antigua que la del Conjuro. Bueno, la historia real del Conjuro. Había una leyenda real antigua, o quién sabe si sea real, y bueno, la relacionaron con la historia del Conjuro, pues bueno, la que está de Bathsheba Sherman. O sea, relacionaron las dos historias, y empezaron a decir que era, se podría decir la misma, o empezaron a crear la misma historia de la antigua, o sea, de la historia antigua, como que la arrastraron a la actualidad. Me parece interesante, o sea, y otra cosa es que, pues desde qué punto de vista, no sé, se investiga, eso también cuenta mucho. O sea, ser neutral, pero a la vez tampoco ser escéptico. O sea, no sé, esto sí es, pues se escucha falso, se escucha todo falso, pero me gustaría saber más, más acerca de todo este asunto, porque está interesante. No tuvieron ningún fenómeno paranormal, sino que se dedicaban a sacar leña del árbol caído, a ir a sitios donde pasaban cosas raras, e intentar convencer a esa gente de que con eso podían hacer dinero y hacer un show de estas cosas. Y aquí, aquí es donde con toda esta información ya casi que podemos afirmar que todo esto es una mentira, pero es que hay mucha más información, incluso si cogéis los libros de Andrea Perron, bueno, es igual, aunque no cojáis los libros y buscáis un poco de información sobre ellos o citas, veis que relaciona a un montón de gente del año 1800 hasta 1900 con la casa donde ella vivió, y entonces así explica los fenómenos paranormales que supuestamente le sucedieron. Entonces, si vosotros vais a los archivos de Harrisville, Burryville, Rhode Island, vais a encontrar todos los sucesos raros que pasaron ahí, o sea, lo mismo que os decía del libro negro, pues eso. Entonces, lo más probable es que para escribir el libro y para hacer la película, haya cogido todos los sucesos raros que pasaron de ahí, atribuirlos a la casa. Los atribuyó a la casa porque entonces así sí que puede hacer una película, 3 libros y todo lo que ha hecho. Pero que estos sucesos, o sea, estas cosas que sí que pasaron por ahí, algunas no pasaron ni tan cerca de la casa, no tienen nada que ver con esta casa. Entonces, esto todo es una farsa. Yo no me lo creo porque he estado leyendo muchísimo. Os dejaré los links de los sitios donde yo fui a verlo y veréis cómo... Posiblemente la persona que, que escribió los libros... podría ser que ella buscó pues un pretexto o una historia para empezar a hacer libros. Eso también, fíjense que puede ser que por el dinero, por ver ahí pues un ingreso, pudo haber inventado todo eso, que formula toda una historia alrededor, algo que no es cierto, y y por el dinero pues hace sus libros, pero se escucha interesante, No se puede coger por ningún lado. Mientras más leáis, más abajo se cae toda esta teoría. Otra cosa es decir que la película es muy buena, a mí me gustó mucho, pero de ahí a creer que eso fue realidad. En la película también se dice que Bathsheba mata a un niño y se cuelga del árbol de afuera y así es como muere. Vale. En los registros ya os he dicho que Bathsheba muere anciana, o sea, muere en el año 1885 y ella nació en 1812, sacar cuentas.
Y además muere de un derrame cerebral porque sí que aparece que tuvo una enfermedad rara, se le entumeció todo el cuerpo, se quedó como si fuera de piedra, pero la verdadera causa de su muerte, es un derrame cerebral. En el libro se nos explica una historia, ¿vale? Y la voy a citar, dice: solo se sabe con certeza hace mucho más de un siglo que la señora John Arnold decidió reclamar su vida a la edad de 93 años. Bueno, reclamar su vida está un poco mal traducido. Que se suicidó básicamente a la edad de 93 años. Ahora, muy importante, imaginaros una mujer de 93 años, ponerla en vuestra cabeza. Vale, pues entonces dice que esta mujer se suicidó ahorcándose, colgándose de una viga de un granero. Vale. Me parece ya muy difícil que una mujer o un hombre, es igual, una persona de 93 años pueda físicamente colgar una cuerda de una viga de un granero para luego ahorcarse. Ya está muy difícil, ¿vale? Es difícil, pero no imposible. O sea, sí, se ve que es difícil, pero no es imposible. O sea, no es imposible que una persona de 90 y tantos años pues haga eso, obviamente. Yo sí lo creo posible, pero obviamente es difícil, pero no imposible. ¿Vale? Pero sí que además ellos dicen que eso pasó en el granero de su casa. Y entonces explican que una vez su madre, Caroline Perron, entra al granero y ve una guadaña flotar en el aire y girar en círculos. La guadaña le da un golpe y por suerte ella llevaba una chaqueta muy gorda de piel, entonces por eso no se hace daño. Y aquí atribuyen que fue el espíritu de esta mujer la que le hizo eso. Vale, entonces, ¿de dónde han sacado esta historia? Vale, resulta que esa historia concuerda con el supuesto suicidio de una mujer, que era la mujer de John Arnold. Entonces, bueno, pues tienen el mismo nombre. Hay que decir también que yo he encontrado que mucha gente se llamaba igual o muy parecido en este pueblo, casi todos compartían apellidos sin ser familiares, entonces esto da lugar a mucha confusión. Y hasta a mí me ha costado mucho entenderlo para explicarlo, me ha llevado mucho tiempo recopilar la información y ver cuál era veraz y cuál no, y recopilar esto porque, claro, como hay tantas cosas tan parecidas y todo se vuelve tan intrincado, esto es hasta difícil de entender. Pues en fin, recortando, que la que sí se suicidó fue una mujer, pero no tenía 93 años, tenía 50, y entonces en este libro negro famoso que os he dicho de Bury Bill, explica, y hay un documento que os lo dejaré también en la foto, porque es un documento oficial, que dice que su marido la encuentra en un ático por el que tiene que entrar a través de una puerta y luego de una ventana. Vale, la explicación del sitio donde la encuentra no concuerda con la Casa del Conjuro porque no tiene estos espacios ni los podría haber tenido porque esa casa no había sufrido reformas, ahora no lo sé, pero en ese entonces no, y no había nada que se pareciera a esto que explicaran. Y esa mujer que se muere ahorcada es otra que vive en otro sitio. Además decir que esta mujer que murió ahorcada y su esposo figura bien la dirección y tenían una casa en el distrito 1 de Harrisville, mientras que la Casa del Conjuro está en el distrito 6. O sea, las direcciones no concuerdan para nada, la historia concuerda un poco, pero el nombre no es exactamente el mismo. La mujer de 93 años que supuestamente se ahorca muere de causas naturales y ni siquiera vivió ahí, así que otra vez esto empieza a caerse a pedazos. Según el libro de Andrea, dice también que John Arnold decide también quitarse la vida en su casa, en la Casa del Conjuro, vaya, y entonces explica que esto se lo dijo el mismo John Arnold en una aparición que hacía él en la casa, arrastrándose por las partes de fuera de la casa, en el granero. Cuestión, que se lo dijo el espíritu, supuestamente ella, y dijo que ella le preguntó si él era John Arnold el que se había suicidado ahí, y este le dijo que sí, que lo que había hecho era envenenarse con Parish Green. Parish Green es un insecticida que se usaba antiguamente, que también servía para pintar telas de color verde. Os dejaré la foto de lo que es. Y dice que se suicidó comiendo eso. Ahora,
esto sí que sucedió, pero no otra vez en esta casa, sino en otro sitio. Entonces hay una historia paralela a la historia real del Conjuro, por lo que estoy entendiendo. O sea, hay una historia verdadera, por lo que estoy entendiendo, lo que está leyendo ella, sobre otra historia que se relaciona con la del Conjuro. A ver si me entienden, amigos. Pero bueno, ella está relacionando otra historia que posiblemente sí sea real con la historia del Conjuro de Bathsheba Sherman. Estaría bien ver la otra historia también, porque si fue real, bueno, es que también fíjense que depende también de los ojos con que lo miren. O sea, digamos, un exorcismo, digamos, como el exorcismo que hizo de Marta el padre Fortea, si va un escéptico, no va a haber nada ahí. O sea, no va a haber nada. Va a haber nada más personas que se mueven y va a decir, y si ustedes le preguntaran a una persona escéptica, ¿qué va a decir? No, pues yo no vi nada, nada más estaba gritando y moviéndose. Pero si le preguntan a una persona creyente, les va a decir todo lo contrario. Les va a decir, no, yo vi que tenía 2 voces, yo vi que levitó, pero aquí tiene que haber un punto medio y tenemos que darnos cuenta también que hay personas que aunque se le presente el mismo demonio enfrente, va a decir que es una persona pues disfrazada, porque no cree. Entonces, en estas historias, por eso quiero saber el otro punto de vista, cuál es la evidencia, porque pues las personas a lo mejor que vivieron allá pues eran escépticas. O sea, puede ser que no crean en nada de eso, ni todo lo que se mueva y vean, pues a lo mejor no les tomen importancia. No sé, amigos, pero puede haber 2 formas de ver una historia sobrenatural. Una, desde los ojos escépticos, que todo le encuentra sentido, y desde los puntos de vista también que cree en lo que está viendo. O sea, un vaso que flota o X cosa, ve las evidencias. Pero bueno, vamos a seguir, amigos. Arnold, que se muere ingiriendo esta sustancia, no es John Arnold, el marido de Susan Arnold. Es otro Arnold, hijo de Edwin Arnold, ¿vale? Otra vez, lo siento, sé que se complica con los nombres, pero que la información está así. Y lo que os he dicho, hay mucha gente con el mismo apellido, pero que no son la misma persona, incluso hasta con el mismo nombre. Entonces, por eso hay que investigarlo bien todo, y por eso también habrán cogido cosas al azar para lo que os he dicho antes, para hacer la película, para hacer el libro, pensando que nadie se iba a dar cuenta o que nadie lo iba a buscar. Y bueno, pues no resulta, porque es que hay hechos que están bien cotejados y que se sabe que no son estos. Total, que este chico se sabe que estaba enfermo, llevaba muchos años enfermo y decidió acabar su vida ingiriendo este veneno. Otros dicen que lo que en realidad ingirió fue irinento para caballos. Esto yo lo he buscado lo que es, y es una cosa que se usa para los caballos para aliviar el atrofiamiento muscular y los dolores articulares, así como también para curar las infecciones, lo cual que si una persona lo ingiere será terriblemente tóxico. Se dice, bueno, también está la autopsia que dice que el médico intentó salvarlo, ya haya sido que haya ingerido una cosa como otra, así que este chico murió por envenenamiento, pero también se sabe que se envenenó él mismo. La persona que antes mencioné, Edwin Arnold, el padre de este chico, también murió, pero murió por exposición, o sea que se murió congelado. Y no se murió en esa casa, lo encontraron apoyado contra un muro de piedra en el borde de la granja Smith Aldrich. O sea que tampoco fue en esta casa. Resulta que lo que se cree es que Edwin Arnold empezó a caminar por la noche cogiendo un atajo para llegar a su casa, se cansó de caminar, se apoyó en este muro, se quedó dormido y por causa del frío murió. La única persona que se conoce que se murió ahí de una forma un poco extraña, a ver, tampoco lo mismo que le pasó al anterior, fue Jarvis Smith. Jarvis Smith desapareció, no lo encontraban, esto fue en el año 1901, hasta que por fin buscando lo encuentran en un cobertizo desvencijado en la granja Harrisville. Esto sí que lo encuentran ahí, pero lo mismo, este hombre era un alcohólico, estaba borracho, se quedó dormido y se murió por exposición. Prudence Arnold, vale.
Prudence Arnold, que fue esta chica que nombré, que supuestamente Lorraine Warren dijo que estaba enterrada en el sótano de la casa, tiene una historia un poco más trágica. Murió degollada, en otras versiones dice que también fue violada. Esto no está cotejado, no hay ningún registro forense que lo diga. En el libro de Andrea escribe lo siguiente. Dice: Prudence Arnold, tan joven, quedan pocos detalles de su vida para apuntar ese trágico fallecimiento. Más tarde se descubrió que había sido violada y asesinada por un granjero local que luego se quitó la vida. Esto está en la página 43 y 44 del libro que publicó en el 2013. Este evento se aborda más adelante en otro volumen del libro. Dice: Prudence, la más bella de todas, la querida Prudence, fue una víctima inocente del mal. Su violación y asesinato con la garganta cortada por una navaja de afeitar. Vale, ¿quién era Prudence? Prudence Arnold era la hija huérfana de Ever y Charlotte Arnold. Su padre murió cuando Prudence era una niña pequeña, solo tenía 1 año, y su madre murió cuando ella tenía 3, quedando huérfana. Prudence había sido acogida, adoptada por Annan Richardson. Cuando Prudence tenía 11 años, William Knowlton, que tenía 22, o sea, el doble de su edad, la mató cortándole el cuello con una navaja de afeitar, esta parte sí que es cierta, hasta casi la decapitación. Esto se celebró en un jurado de investigación el 31 de enero de 1849, en el que se descubrió que este hombre la mató por amor y celos, ¿vale? Cuando ella se negó a casarse con él, cuando en teoría le había dicho que sí. No voy a entrar en detalles de lo enfermo que me parece todo esto, pero bueno, siendo la época que era en la que sucede, y como no estamos hablando de este caso, que puedo tratarlo, lo puedo buscarlo, puedo investigar y puedo hacer un vídeo sobre ello, pero bueno, este no es el caso. La cuestión es que no muere otra vez en la casa del conjuro, esto no sucede ahí. Este documento claramente señala que esto sucedió en Oxbridge, Massachusetts, o sea, ni siquiera sucedió ahí mismo, ni siquiera cerca. Aunque más tarde Andrea en su libro corrige el descuido y, bueno, explica que se ha equivocado, pero sigue suponiendo que esta chica vivió en su casa durante un tiempo y que entonces por eso vuelve. Porque vuelve a la casa donde vivió, que esto le queda muy conveniente. Por supuesto, no quiero dejar fuera el hecho de que la mujer que compró la casa cuando los Perron la venden, Norma, tuvo, además de que ahora sobre el final tuvo problemas, mientras ella estuvo viviendo ahí, le visitaron pues muchos programas que tenían que ver con lo paranormal, queriendo saber qué pasaba ahí, nadie encontró nada, y el problema también fue que cuando los Perron la visitan, ella vuelve a hablar con Andrea y le dice que, bueno, que pueden hablar, que puede verla, que... Bueno, eso de que luego no pasa nada en lugares que se han visto cosas sobrenaturales o paranormales, pues muchas veces pasa, que hay lugares donde sí ha pasado, pero ya no vuelve a pasar, por muchas cosas, yo me imagino. Una, porque pues el demonio sabe, obviamente, y si hace ese tipo de cosas con mucha gente, obviamente van a creer. Otro, pues Dios a lo mejor no da permiso para que el demonio haga ese tipo de cosas. No sé, hay muchas cosas. Puede ser que el lugar que convierta a personas se convierta en una burla de un tipo de circo, por así decirlo, y pues en lugar de creer, pues les vuelve los corazones más duros. No sé, en eso sí yo tomaría un poquito la opinión de la iglesia acerca de este asunto, pero la historia es interesante. Puede sacar fotos, pero no quiere que revelen su ubicación porque no quiere que nadie la moleste. Toda esta conversación que tiene Norma con Andrea la publica Andrea en el YouTube sin que Norma le diera permiso y la afecta de la manera que ya os he explicado, diciendo la ubicación,
escribiendo cosas que Norma no le dijo que podía publicar y afectando a esta mujer al grado de tener que vender su casa. Total, que en el 2019 la casa de El Conjuro es vendida y la compra una pareja. Ellos son los Hansen, los que compran esta casa. Yo cuando vi la información dije, bueno, a ver quiénes son. Supuestamente ellos, en el primer artículo que leí, que además es el más antiguo, dicen que ellos no sabían que esa era la casa del Conjuro y que ellos la compran porque la casa estaba realmente a buen precio, eran creo que unos 430.000 dólares, lo cual está muy bien. Diréis, es mucho dinero, sí, pero contamos que la granja tiene hectáreas, tiene un lago, es una casa de 10 habitaciones, o sea, para todo lo que tiene es un precio muy bueno. Cuestión, que investigando un poco más y buscando artículos siguientes, encuentro que esta pareja no son cualquiera, sino que son investigadores de lo paranormal. Y aquí ya sacaron, pues obviamente, pues muy seguramente esa es una minita de oro para ellos, posiblemente así sea, por eso la compraron. Si son investigadores paranormales, pues muy posiblemente esas personas pues la compraron por un propósito, obviamente. Y creo que, me imagino que posiblemente si supieran que pues esa casa era del Conjuro. La mujer dice que ella no nota que nada malo pasa ahí, pero it feels busy. Dice que vendría a ser como que se siente, no sé, ajetreado, como que hay algo raro. Dice que se notan muchas cosas en la casa. Vale, aquí os lo podéis creer o no, yo qué sé, son investigadores de lo paranormal o casualidad, han comprado esta casa. Y no solo eso, sino que han instalado 12 cámaras en toda la casa para filmar todo el tiempo y que planean hacer un documental de todo lo paranormal que ahí hay. Ellos también dicen que hablaron con la familia Perron y que les dijeron que sí que sentían que había presencias, pero que parecían más bien espíritus juguetones. Entonces, a lo que los Perron les contesta que a ellos les sucedió lo mismo, que al principio parecían espíritus amigables, pero que luego la cosa se empezó a poner cada vez peor, incluso causando enfermedades a miembros de la familia, como los moretones que sufrió Carolyn Perron o diferentes enfermedades y malaltías. Yo no, bueno, es mi punto de vista personal, amigos, yo no descarto que sea también real, o sea, yo no descarto que posiblemente se haya aparecido cosas o visto cosas, porque como les digo, esto no es de que tú vas a una casa y cualquiera que vaya se le va a aparecer algo o van a ver algo, o sea, no es así, o sea, la iglesia dice que no es así. Puede ser que lo veas o no puede ser que veas nada. Eso depende de Dios y eso depende pues de muchos factores, pero yo tampoco descarto, no descarto que posiblemente pues sí esté pasando algo. O sea, es que esta historia sí está muy muy enredada y depende de los ojos con que se vean o lo narres o las personas que vieron todo eso vean las cosas, porque les digo, un escéptico pues aunque se le aparezca el mismo demonio enfrente va a decir que es una persona o que fue una sombra, o sea, no sé. Y hay personas que sí creen y ven cosas sobrenaturales y sí pasan cosas sobrenaturales. Es que no sé, amigos, está bien enredada la historia, está muy interesante, pero sí está un poquito enredada. Ellos dicen que no están asustados de vivir ahí, pero que no se quedan solos, ni el uno ni el otro, que escuchan pasos, que puertas se abren y se cierran solas y que se divisan luces en habitaciones que no tienen electricidad. Vale, ahora pues cada uno puede creer lo que quiera, como siempre, puede pensar lo que le parezca. Yo es la información que he recopilado. Me ha parecido muy interesante leer todo lo que Norma dice.
las entrevistas que hace, me parece una persona muy sincera, mucho más que todo el resto. Para acabar el vídeo, lo que quiero dejar en claro y como quiero finalizar esto es con lo que dice Norma, que es la persona a la que más ha afectado todo esto. Incluso hay un audio en YouTube, que dejaré el link ahí abajo para que lo podáis escuchar, podéis poner los subtítulos y entonces entendéis lo que dice, en el que explica cómo le ha afectado y cómo ella decidió hablar con Andrea en su casa porque Andrea Perron se lo pidió expresamente y como, bueno, Norma no es una mala persona, dijo de hablar con ella y le dejó muy claro que ella es una persona que cree en la ciencia y no en lo paranormal. Entonces en este vídeo, cuando habla con Andrea, Andrea la filma y empieza Norma a hacer un poco de chiste por lo que cuenta de lo que vendría a ser lo paranormal de la casa, pero sigue diciendo que ella no cree en esto. ¿Qué pasa? Que entonces cuando sale la película, inmediatamente después Norma cuenta que Andrea publica el vídeo, lo publica con el nombre de Norma y entonces la gente la relaciona directamente con la casa y es así como no para de llegar gente a su casa a querer ver si está embrujada, a hacer brujería en la medianoche y a molestarles y por eso tiene que venderla. Este vídeo, si lo queréis ver, es muy interesante, es un poco largo, sí, pero bueno, es muy interesante porque ella cuenta su experiencia real, todo lo que le pasó y cómo esto le afectó. Ella dice que habla con Andrea y le dice que quita el vídeo y Andrea lo quita. Lo que después Norma empieza a hablar con periodistas, a investigar y a querer contar su versión de los hechos, como es normal, para desmentir todo esto. Andrea se entera y vuelve a subir el vídeo a YouTube. Pues de momento esto es todo, espero haberme explicado bien, espero que se haya entendido bien y que os haya gustado. Y si os ha gustado este vídeo, espero que me deis un like, que os suscribáis y que sigáis viendo los próximos vídeos que publicaré. Muchas gracias. Y bueno amigos, el video ya acabó. Es interesante la historia y está bien contada. Me gustó cómo lo cuenta esta chica. El canal es de Archivo Arcano. Si quieren ir a verlo, ya saben, les dejo el link en la parte de abajo por si quieren ir a verlo, suscribirse al canal. Y bueno amigos, la historia fue muy interesante. Fíjense que muy interesante. Pero hay muchas cosas que yo podría agregar desde mi punto de vista. O sea, desde de cómo vieron las personas pues los sucesos. A lo mejor, como ella misma lo dijo, hay personas que son completamente escépticas, son de ciencia y siempre tiene que haber una lógica en todo. No sé, la historia sí me pareció sorprendente, pero enredada. Yo no descarto, yo la verdad no descarto que fue sobrenatural, tampoco digo que es sobrenatural. Se necesitaría uno indagar mucho más de la historia. No conocía nada de esta parte del conjuro. La verdad, esta historia me pareció sorprendente. Muy interesante la investigación que hace esta chica. Pero bueno, me deja ni para acá ni para allá. O sea, muy interesante amigos, muy interesante. Y bueno amigos, pues si les gustó esta reacción, esta video reacción, por favor déjenme su like, suscríbanse a este canal y nos vemos hasta la próxima. Bye amigos.